Gracias. Bárbaro. Bueno, ¿qué se acuerdan de Axil? Cuéntenme. Bueno, ¿por dónde arrancamos? Era un tipo de solicitación donde las fuerzas eran paralelas al eje de la barra. Bien, bien. Tenemos un poeta. Bueno, vamos todavía, pero valiente. Vamos todavía. Perfecto, está bien, está bien. Bueno, vamos a arrancar entonces. Hacemos el repaso, ¿les parece? ¿Están de acuerdo? ¿Quieren hacer el repaso o no? A la Sí, carga sí. barraca. Dale. Ok. Bueno, yo acá, como siempre, les pongo fotos alusivas al tema. Este, acá tenemos lo que sería el ensayo de tracción. ¿Sí? Eh, Nosotros vamos a ver hoy solicitación AXIL y eso corresponde, como bien dijeron, a una solicitación que coincide con el eje de la barra. Un ensayo representativo y con el cual podemos lograr, sobre todo digamos, en acero se usa mucho, es el ensayo de tracción, que nos permite determinar cuál es la tensión máxima de fluencia y lineal, por ejemplo, de aceros. Y en un acero dúctil, el diagrama representativo es este que estamos viendo acá a la izquierda. Esto de acá, que ustedes ven a la derecha, es una barra. Estas son barras de hormigón que se utilizan para el hormigón armado. Son las barras del FI, de distintos diámetros, que van de 6 hasta, no sé, yo me acuerdo de 32, pero creo que hay más grandes. Lucas, corregime. ¿Había algo de 45, puede ser también? Perdón. 42 creo que hay, pero no las vi 32, pero nunca hay ni algo las más, usé. ¿eh? Pero bueno. ¿De cuáles decís? Sí, sí, diámetros. Me parece que hay algo de 40 y algo había uno, pero no Eh, sé. barras. No, sí hay Da anclaje y más esas de cosas, cuarenta sí. y dos de pie Imagino. grande. Ok. Anclajes sí hay Bueno, más grandes. ustedes fíjense, esto es una rotura de una barra que está sometida a tracción, es decir, que la estamos estirando. Entonces, a medida que la van estirando a esta barra, van midiendo el estiramiento, cuánto se alarga la barra de a poquito y a medida que va aumentando la carga. Cuando llega a un determinado punto, es como que todo esto que parecería un electrocardiograma llamamos un periodo de fluencia, donde prácticamente para la misma carga tienen una gran deformación. Y después continúa tomando mayor carga, ya ahí tenemos una deformación que te diría plástica de la barra, y después continúa aumentando la carga con esta función parabólica o relación parabólica, digamos, con la, con la deformación hasta que llega a un punto máximo y a partir de ahí aparece un fenómeno que es restricción, que es esto que ustedes ven acá, que se empieza a achicar la sección hasta que finalmente se rompe, que sería este punto de acá. Para este ensayo se utiliza un dispositivo como el que vemos acá abajo, que se va generando la carga, aumentando por medio de estos tornillos, va aumentando la carga, un punto fijo y se va estirando. Más o menos ese ensayo de tracción, la verdad, es muy importante para los civiles, los mecánicos y demás, porque te define cuál es la característica del acero. Cuando nosotros hablamos de F24, F37, H37 y demás, lo que estamos planteando es la tensión de fluencia. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Está ahí? Igual vamos a repasar un poquitito el ensayo de este. Perdón. Después, otro tema, nosotros siempre vimos en estática las hipótesis.
Y siempre teníamos tres hipótesis, que era la linealidad mecánica, relación lineal entre carga aplicada y desplazamientos, linealidad estática, que las cargas estaban aplicadas en su posición original, y la linealidad geométrica, que eran pequeños desplazamientos. Ahora estamos en resistencia. Entonces vamos a agregar dos hipótesis más, o dos características más. Una es que vamos a trabajar con materiales homogéneos, ¿sí? Y el otro es el principio de Saint-Venant, que te dice que todos los análisis que vamos a estar haciendo lo vamos a analizar o vamos a considerarlo en secciones alejadas a los puntos de aplicación de las cargas, ¿sí? ¿Se comprende lo que estoy diciendo? Es decir, si voy para atrás, si estoy analizando, fíjense que las mordazas están en un punto más alejado, estarían aplicadas por acá, y yo voy a estar analizando qué es lo que pasa en esta sección medio, que está más alejado de donde están esas dos mordazas que lo están estirando. ¿Sí? ¿Me siguieron hasta ahí? Porque justamente las mordazas lo están apretando y están generando como unas tensiones adicionales que no nos interesan analizar en este momento. ¿Está? Entonces, estas son dos hipótesis más o dos características más que tenemos que agregar a las hipótesis con las que venimos trabajando en estática. Y acá yo tengo un cuadro que es de todo lo que vamos a estar viendo en resistencia. La primera de todas es la solicitación axial, que es cuando consideramos, como bien dijeron ustedes, el esfuerzo axial solamente y vamos a considerar y tenemos momento y corte nulos. Después vamos a analizar la flexión, primero la pura, es decir, cuando el momento es distinto de cero, momento flexor, y el esfuerzo normal y el corte es igual a cero. Y la compuesta, cuando el esfuerzo axial y el momento flexor son distintos de ceros y el corte no lo consideramos, pues igual a cero directamente. Cada una de estas puede ser, tanto la pura como la compuesta, normal o oblicua. Normal es cuando tenemos un momento coincidente con uno de los ejes principales, y oblicua cuando no, es decir, cuando tenemos un momento con respecto a cualquier eje. Lo mismo pasa con la compuesta. El otro caso es la flexión transversal o flexión y corte, o desviada, o flexión desviada, que es cuando empezamos a considerar el corte y es distinto de cero. La torsión, cuando el momento ya tenemos la componente, el vector momento que estamos analizando coincide con el eje de la pieza y es distinto de cero. Y el pandeo, cuando ya no consideramos la hipótesis de linealidad estática. Esto es todo lo que vamos a ver en la parte de resistencia. Y los problemas que nos vamos a enfocar en resistencia son de dos tipos. Uno de ellos es dimensionar, es decir, cuando me van a dar las cargas, me dan las dimensiones, y quiero hallar la sección que me permita cumplir con esas cargas, o con la función de la pieza, que es que no se me rompa, por un lado, como la probeta, o no se deforme más de lo admisible. Esas son las dos condiciones. O si no, el otro problema que puede surgir es verificar. Entonces ahí me dan, por ejemplo, las cargas, me dan las dimensiones de la estructura, me dan la sección también, y me dicen si esa pieza no se me rompe o no se me deforma demasiado. ¿Está bien? Esos son dos problemas que podemos tener en resistencia siempre. ¿Estamos hasta ahí? ¿Me siguieron? Sí, sí. ¿Sí? Vamos. Hasta ahí venimos, ¿no? Bien. Otro concepto que seguramente vieron con Carlos es el concepto de tensión. ¿Se acuerdan algo de eso? Vieron un montón de, seguramente, matrices y ese tipo de cosas, ¿o no? Se parece a la presión. Se parece a la presión, pero no es lo mismo que presión. Porque las tensiones
están relacionados con los esfuerzos interiores, ¿no? Es decir, están relacionados con el MNQ que ustedes calcularon recién en el parcial, ¿no? Entonces, ustedes fíjense, nosotros vamos a definir la tensión como el límite de esa delta fuerza interna que tenemos cuando cortamos la pieza, dividido ese delta área, cuando ese delta área tiende a 0. Esa es la fuerza, delta F es la fuerza interior en el entorno de un punto, y el delta área es el área elemental de la sección. Es decir, siempre la tensión está asociada a un área. Y podemos decir que, hasta ahí estamos con la definición, ¿sí? ¿Fuerza vectorial o módulo? Fuerza vectorial. Vectorial. De todas formas, esta es sí, este es digamos, la cuenta la haces con el módulo, a eso voy, ¿no? ¿Estamos? Componentes de la tensión. Nosotros vamos a considerar que ese ρ que nosotros tenemos como tensión va a tener dos componentes. Una componente que es la tensión normal, que la designamos con este sigma, y siempre la tensión normal es perpendicular a la sección que nosotros estamos analizando. En este caso estamos analizando la sección en el plano XY, entonces la tensión normal va a ser la tensión sigma z porque es el eje perpendicular al plano que analizamos. ¿Estamos? Y la otra componente van a ser las tensiones tangenciales, que son las que aparecen en el plano de la sección que nosotros analizamos. En este caso vamos a tener el tau ZI, y siempre lo consideramos como el tau, el primer eje es la normal al plano que nosotros estamos analizando, y la segunda componente es el eje al cual responde. En este caso, la primera es tau ZI, y la segunda es el tau ZX. Tau Z porque está en el plano normal al eje Z, y X porque está en la dirección X. ¿Estamos? Hasta ahí les estoy haciendo un repaso ultra rápido de lo que vieron con Carlos. ¿Sí? ¿O se me perdieron? Está bien, está bien. ¿Estamos bien? ¿Venimos bien? Good. Otro tema que vieron seguramente con Carlos es el teorema de Cauchy. Este es importante y lo vamos a utilizar cuando veamos flexión y corte. El teorema de Cauchy te dice que en dos planos normales cualesquiera, es decir, en este caso el plano XZ y el plano XY, IZ, perdón, cuya intersección define una arista, que sería esta arista de acá, las componentes normales a estas de las tensiones tangenciales que actúan en esos planos se acercan o se alejan de la arista. En el caso de la arista de arriba se están acercando, en el caso de la arista de acá abajo, en el plano XY y en el plano IZ, se están alejando. ¿Lo ven? Entonces, en estas que están en lleno se están acercando a la arista, y en el de abajo se están alejando de la arista. Es decir, siempre se acercan o se alejan, y el valor y la intensidad es la misma de las tensiones tangenciales. ¿Está bien? Este es importante porque lo vamos a utilizar en flexión y corte. Otro tema que seguramente vieron con Carlos es el concepto de desplazamiento y deformación.
En realidad nosotros al principio en estática siempre hablamos de cuerpo rígido, que era un cuerpo ideal, que no se deformaba, pero la realidad es que los cuerpos se deforman bajo la acción de fuerzas exteriores. Y vamos a definir la deformación lineal como la variación de longitud con respecto a la longitud original. Y al igual que con la tensión, la deformación lineal va a tener tres componentes, porque bueno, estamos en el espacio. Un epsilon x en y y en z. Y vamos a definir también deformación angular, que es la distorsión, que la representamos con la letra gamma. Entonces, fíjense que en este caso, que es el más sencillo de todos, bueno, no, hay uno que es más sencillo aún. Si mantenemos fija la sección inferior, y por X razón, por alguna fuerza externa, hacemos que la fibra superior se alargue, vamos a tener en esa fibra superior una deformación lineal, epsilon, que va a ser este delta L que está en rojo, dividida la longitud original de la pieza, que sería la celeste. Y a su vez una distorsión o una deformación angular gamma, que está dada por el ángulo que forma esa sección ahora deformada. ¿Hasta ahí estamos? Chicos, ¿me siguieron? Sí. ¿Sí? Bien. Ahora, esta deformación, ¿sí?, está asociada a los vectores de desplazamientos que surgen una vez deformada la pieza. El vector de desplazamiento está dado por el origen de la pieza sin deformar y el extremo, que sería el cuerpo deformado. En este caso, sería un vector que vaya desde este punto hasta el extremo deformado. Y los desplazamientos lineales los asignamos con las letras U, V y W en los ejes X, Y y Z respectivamente. Y además tenemos el desplazamiento angular definido por las letras θ. ¿Estamos? Eso es un compacto de lo que vieron con Carlos. Y lo otro, que en realidad nosotros hablábamos de la hipótesis de linealidad mecánica, ¿se acuerdan? Que decíamos que había una relación directa lineal entre las cargas y los desplazamientos. Bueno, ahora la extendemos y la llamamos ley de Hooke, que es la relación lineal que vamos a considerar entre las tensiones y las deformaciones. Y justamente aparece el ensayo de tracción que estuvimos viendo en las fotos al inicio. Yo acá les adjunté un link de YouTube, que la verdad que me pareció re piola cuando lo vi, que es justamente el ensayo de tracción. Les recomiendo que lo vean, no es muy largo, así que me parece que está piola. En este caso, medimos la carga P y el alargamiento de la barra asociada. Y para un acero dúctil, como el que van a ver si miran el ensayo de tracción, el diagrama entre esa fuerza P y ese delta L que veíamos al principio está dado por esta forma que viene un periodo lineal, un periodo de fluencia, un periodo de incremento de tensiones o de carga máxima y después llega a la rotura. Si definimos la tensión normal como tensión entre la fuerza P dividida al área y la deformación lineal como ese delta L dividido L, obtenemos un diagrama con una escala distinta, pero similar, igual, digamos, en forma al anterior.
Y podemos obtener distintas curiosidades, digamos. Una de ellas es que tenemos un periodo que es totalmente lineal, que vamos a llamar el máximo como un sigma proporcional, y en ese caso, este ángulo que forma la recta de la relación tensión-deformación se llama módulo de Young o módulo de elasticidad, y es la pendiente de esa recta. Y eso es hasta un 0,1% de la deformación específica o deformación lineal. Y en este periodo podemos definir una relación entre la tensión normal y la deformación, que va a estar dada por la relación que es el módulo E, el módulo de Young. Entonces podemos decir que la tensión normal es igual al módulo de Young multiplicado por la deformación. Y esta va a ser la zona en la cual nosotros nos vamos a mover durante todo el periodo de resistencia, ¿sí? Como les decía antes, después viene todo el periodo de fluencia, que es prácticamente sin carga, se deforma, hasta más o menos un 2% de ese épsilon. Y la tensión máxima a la cual llega el material, y una vez que seguimos, avanzamos con esa carga, ya la carga no va aumentando, sino empieza a disminuir, y esta tensión también, porque aparece todo el periodo de fricción y disminuye el área, hasta finalmente llegar a la rotura. ¿Me siguieron más o menos cómo es el diagrama del acero dúctil de tensión-deformación, el ensayo de tracción? Sí, sí, sí. ¿Sí? Un pequeño comentario, Graciela. Un paréntesis chiquitito, a modo informativo. ¿Todos saben lo que es un acero dúctil? ¿A qué es algo dúctil? Que es maleable, sería. ¿Qué te Mm, avisa? Es noble porque te avisa cuando se va a romper. Dale, dale. claro. Dicho más para nosotros que somos los industriales, un acero dúctil es un acero que tiene bajo contenido de carbono, o sea, que no es frágil, o que tiene menor fragilidad que otro tipo de metal. Por Por eso también ejemplo, se lo utiliza en la construcción, porque no serviría tener un acero que sea frágil, ¿no? Porque lo tenemos y no se puede deformar si es frágil. Se deforma y te permiten hacer deformación, y en el caso de que se esté por romper, vos ves que se alarga mucho. Por ejemplo, no sé, una cerámica sería un material frágil. A la más mínima deformación se partiría. O sea, no te avisa. Exacto. Y otra cosita más. Si tiene temperatura el acero, ¿aumenta la ductilidad o disminuye? ¿Qué piensan? ¿Qué se les ocurre? Que aumenta. Que aumenta, claro. A mayor temperatura, mayor ductilidad. Igual esto es a modo informativo, ¿no? uy, qué mal que está. Es decir, por Esto lo van a ejemplo, ver más también en otras materias. en realidad acá me mató el pulso, Lucas. Pero un acero frágil por ahí tiene una tensión máxima, una tensión de rotura mucho mayor, pero no te avisa. Entonces avanza y de repente se rompió. ¿Entienden? Esa es un poco la diferencia de lo que serían los diagramas entre uno frágil y uno dúctil. El dúctil está muy piola porque justamente tiene este periodo de fluencia donde te empieza a avisar de que las cosas no están tan bien. ¿Sí? Como les decía, nosotros vamos a trabajar vamos a trabajar en resistencia por debajo de la tensión de fluencia. Y eso lo vamos a lograr por medio del uso de un coeficiente de seguridad, nu, dividiendo la tensión de fluencia del material por ese coeficiente de seguridad. ¿Está bien?
Una Así. consulta, en la práctica, ¿quién determina el coeficiente de seguridad? El coeficiente de seguridad está definido por el uso del elemento, el edificio que vos estás analizando, las hipótesis de carga que vos hacés. Todos esos elementos tienen en cuenta el coeficiente de seguridad y está dado por una norma, por una normativa de cálculo, ¿sí? Que incluso varía, incluso te dije, varía por el elemento y varía también en el material. No es lo mismo los coeficientes de seguridad que vos usás para calcular acero que lo que podés llegar a estar utilizando para hormigón, por ejemplo. Tiene mucho que Dentro ver del con hormigón, la incertidumbre del comportamiento del propio material. exactamente. Por Y en el ejemplo, hormigón no es sí, lo mismo el coeficiente de seguridad que vos estás utilizando para calcular una columna, por ejemplo, que para calcular un elemento comprimido a un elemento sometido a flexión, por ejemplo. por ejemplo, el suelo, todo lo que es resistencia del suelo, tiene un coeficiente de seguridad muy altos porque tiene un comportamiento medio random, por así decirlo. No puedes conocer mucho cómo se va a comportar. En cambio, el acero y el hormigón tienen coeficientes más bajos porque tienen un comportamiento mucho más predecible. No solamente eso, sino además, para que tengan una idea, vamos a tirarle algunos números. Por ejemplo, para una viga de hormigón, un coeficiente de seguridad es 1,75 más o menos. Una columna 2,1. ¿Sí? El suelo, como decía Lucas, ronda alrededor de los 3, del 3. Correcto. Un elemento que por ahí es como por ejemplo una pasqueta o un elemento de una grúa, como está sometido a esfuerzos extremos, ¿sí? Y muy inciertos, porque no sabes las cargas que pueden llegar a soportar, pueden llegar a tener un coeficiente de seguridad de 5, para que tengan una idea de cómo varía el rango en función del uso, ¿sí? ¿Contesta más o menos esa tu pregunta? Sí, 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 yo me imaginé como que hay alguien que se especifica. No sé si hay una rama o alguna O sea, profesión de la civil que se dedica justamente a eso. en realidad es todo semi. O- Hay estudios que se hacen, muchísimos ensayos y se adopta una seguridad para que en el 99,9% de los casos no pase nada. O sea, se adopta una disminución de la resistencia de los materiales y se aumentan las cargas. Entonces, con esos dos, vos tenés que verificar ambos. O sea, cuando el material te resiste menos de lo que en líneas generales te debería resistir y cuando tenés mucha más carga de la que deberías tener. Es así. Pero sí, ok, hay un ok. área, y además, bueno, hay todo un estudio estadístico, ¿no? Sí, sí, totalmente. Los Este, yanquis rompieron muchas probetas para determinar esos valores. sí, sí, son como dos vertientes, ¿no? Una es la yankee, que rompen muchas probetas y sacan una gran estadística. Los europeos, sobre todo los alemanes, les gustaba más un estudio Completamente, más sí. intelectual, por así decirlo. Bueno, sigo, chicos. Entonces, ahora vamos a ver el tema de la solicitación AXIL. ¿Quién me definió hoy la solicitación AXIL? El poeta. El poeta, Ezequiel, grande. Bien, entonces, como bien decías vos hoy, tenemos la solicitación AXIL, que en este caso tenemos la barra que está estirada, es decir, está sometida a una tracción. Yo lo que hice fue cortar la sección y fíjense que en este caso tenemos solamente esfuerzo normal, no tenemos ni momento flexor ni corte. Cuando corto la barra, aparece el esfuerzo normal, propiamente dicho, el esfuerzo N, que hasta ahora no es nada raro.
definimos que íbamos a trabajar con un material homogéneo, y ahora viene el tema de por qué. Porque al tener el material homogéneo, fíjense, si yo tengo la parte izquierda de la barra, debido a ese esfuerzo normal, N, si mantenemos fija el lado izquierdo, lo que le va a pasar al material es que todos esos puntos se van a estirar. Y se va a estirar de manera igual, justamente porque el material es homogéneo. Entonces, todas esas fibras van a someterse a un delta L en el material, ¿sí? Y como habíamos definido, la deformación es ese delta L dividido la longitud original de la pieza, L total, ¿sí? Y podemos, si vemos la pieza, esta sección de acá, si vemos esa sección, nosotros abatimos, digamos, la deformación y vamos a tener una deformación que es constante a lo largo de todo el alto de la pieza, siendo esa deformación longitudinal delta L dividido L original. Como habíamos definido que íbamos a trabajar en toda la zona en la cual teníamos linealidad entre las tensiones y las deformaciones, podemos decir que la tensión va a ser igual al módulo de elasticidad por la deformación. Y por ende, todo a lo largo de esa pieza va a tener una tensión también constante en todos los puntos. ¿Me siguieron hasta ahí? Sí. Sí, va bien. Ok. Entonces, moraleja, si tengo esfuerzo normal, solamente voy a tener deformaciones constantes y por ende tensiones, el diagrama de tensiones va a ser constante. O el mismo en todos los puntos de la sección. Y vamos a definir que la tensión normal es igual al esfuerzo normal dividido el área. Eso surge de las ecuaciones de equilibrio que ustedes vieron con Carlos. Y en resistencia lo que nos va a interesar a nosotros es que esa tensión, que es igual al esfuerzo axial dividido el área, sea siempre menor o igual que la tensión admisible que nosotros vamos a tener como dato con respecto al material que estamos utilizando. ¿Está bien? La otra verificación que vamos a hacer es la deformación. Y es que ese delta L sea menor o igual que ese delta L admisible, que también está dado por norma, de la misma manera que hablamos del coeficiente de seguridad. Ese delta L admisible puede variar, está relacionado en algunos códigos como una relación entre la longitud inicial dividido un coeficiente, que puede ser 200, 300, al menos yo me estoy acordando de las normas del STAL. No sé si ha cambiado eso, Lucas, vos lo tenés más presente que yo. No, No lo tenés tan presente como yo, ok. ¿O no cambió? no cambió. No cambió, ok. ¿Un Entonces, centímetro en una obra civil es algo aceptable? ¿Que se deforme? Depende. depende de la longitud, depende del uso que vos tengas. Por ejemplo, 1 centímetro en una vía carrilera puede ser catastrófico. Una vía carrilera es, viste, ¿Qué es? es como una grúa que va sobre 2 rieles en los edificios industriales. Porque 1 Sí. centímetro, no en axial, pero bueno, no en flexión, que 1 centímetro puede hacer de que el trencito, por así decirlo, no permita que se mueva. No tiene la inclinación que tiene la viga, te hace que no pueda traccionar bien, por ejemplo. Pero en otras cosas 1 centímetro no es nada.
Depende del uso, depende de la dimensión absoluta, depende de muchas cosas. Puede ser que sí, puede ser que no. Eh, es igual que con los factores de mayoración y minoración. Depende del uso, depende de las cargas que tenga, depende de todo. No te respondí. No, está bien, está Es bien. un gran O sea, depende. para tener más o menos una idea. Bueno, acá yo planteo un ejercicio donde tengo una barra que está empotrada arriba con una carga P y estoy considerando el peso propio de la barra, que es el G que tengo acá. ¿Sí? Entonces, esta barra maciza es de una sección circular. Vamos a decir que es metálico con un material F24, que lo que te dice acá es F24 es, yo lo conozco como un acero de 2.400 kilos por centímetro cuadrado de tensión de fluencia. Les estamos dando el coeficiente de seguridad, en este caso consideramos que el coeficiente es de 1,5, y no queremos que se deforme, por la razón que sea, más que L sobre 200, y en este caso, como la longitud es de 2 metros, no puede deformarse, alargarse más de 1 centímetro. La carga P es de 1.000 kilos y el peso propio es, estimamos, de 1 kilo por metro, porque la verdad que no sabemos cuál es la sección que nosotros vamos a terminar dimensionando. ¿Sí? F24 quiere decir que la tensión de fluencia es... 2.400 kilos por centímetro cuadrado. ¿Está en, qué es? ¿Newton por metro cuadrado esto? ¿24? ¿O 24 pascales, Lucas? Megapascales, si no estoy mal. Sí, sí. Ok. Megapascales. Ok. ¿Sigo? Sí, sí. ¿Sí? Bien. Entonces, lo primero que hago es calculo las reacciones. La reacción que yo voy a tener arriba es P más G por L. Trazo el diagrama de esfuerzos normales, que va a ser abajo P, arriba P por L, y va a tener una variación lineal. Acuérdense que existía una relación, que casi no la usamos nosotros cuando vimos estática, que era la derivada del esfuerzo normal con respecto a Z es igual a la variación distribuida, esa Q en Z, que en este caso es el G, ¿no? Entonces, acá voy a tener una variación lineal de esfuerzo normal, trazo el diagrama de características, y después lo tercero que hago es calculo la tensión admisible. La tensión admisible va a ser la tensión de fluencia dividido el coeficiente de seguridad, 2.400 dividido 1,5 me da 1.600 kilos por centímetro cuadrado. Entonces, lo que tengo que hacer cuando me dicen dimensionar es encontrar la sección de la barra maciza de manera tal que la tensión de trabajo no supere los 1.600 kilos por centímetro cuadrado. ¿Vamos? Entonces, calculo la tensión de trabajo, sigma. Sigma es igual al n dividido el área, que tiene que ser menor o igual a la tensión admisible, que acabamos de calcular. Con esto podemos despejar el área de manera directa, como el esfuerzo axial dividido la tensión admisible, y me da una sección de 0,63 centímetros cuadrados. ¿Termina acá el ejercicio? Tomás el N máximo, ¿no? Sí, sí, por supuesto, el n máximo. En este caso consideré este n que era, por eso el 1002, porque a pesar de que era chiquito, algo aumenta. Mi ejercicio, por más que haya calculado el área, no termina acá, porque
nosotros mandar a fabricar una sección de acero, la verdad que no es muy económica. Y ustedes, la mayoría, siguen industriales, así que les interesa mucho la parte de la economía. Entonces, lo que hacemos es, buscamos en el mercado qué nos pueden vender estandarizado dentro de lo posible. Entonces, lo que hice yo fue buscar una tabla de redondos lisos. Me fijo en la sección, fíjense, el diámetro de 5, tiene una sección de 0,196, el de 6 milímetros 0,283 centímetros cuadrados, el de 8 0,5, el de 10 0,785. Conclusión, voy a elegir la sección de 10 milímetros. Adopto el diámetro de 10 milímetros, me da una sección de 0,785. Eso significa que en realidad la barra de acero no está trabajando a esta tensión admisible, está trabajando incluso a una sección menor. Si quisiera, la podría calcular, que sería ese 1002 dividido ese 0,785, y me daría que la tensión a la cual está realmente trabajando esta barra es a 1276 kilos por centímetro cuadrado. Es decir, no solo tengo el resto del coeficiente, lo que me da el coeficiente de seguridad, sino que además, como le estoy dando una sección mayor, estoy trabajando por debajo de la tensión admisible que yo había adoptado. ¿Está bien? Cosa que está muy bueno, porque muchas veces doña Rosa se le ocurre colgar no solamente el esfuerzo P, sino además algún otro adorno, y tenemos un resto. ¿Sí? Digo doña Rosa por no decir los arquitectos o lo que sea que se les ocurra, o al que está usando esa barra, se le ocurra colgar algo más. Entonces, el último paso que tenemos que hacer es verificar la deformación. ¿Cómo verifico la deformación? Calculo, tengo que calcular el delta L. Ese delta L es igual a la deformación específica epsilon multiplicada por la longitud original, o lo que es lo mismo, en vez de epsilon podemos poner la tensión dividido el módulo de elasticidad, multiplicado por la longitud. O, lo que es lo mismo, en vez de tensión podemos poner el esfuerzo axial dividido el área, dividido el módulo de Young, multiplicado por la longitud L. En este caso sería 1002, el área sería el área de la sección que adoptamos, 0,8785. El módulo de Young es un dato porque es 2.100.000 que vamos a adoptar para todos los aceros, a menos que le den un dato distinto. Y la longitud es 200 centímetros. En este caso, como queremos expresar el delta L en centímetros, elegimos la sección, la longitud en centímetros. Y me da que este delta L es 0,12 centímetros, que es menor a la admisible, que era 1 centímetro. ¿Estamos? Me Conclusión. quedó una duda. Yes. ¿N de dónde? El 1002, ¿de dónde salió? El 1002 salió del P, que es 1000 kilos, más G por L. G es 1 kilogramo por metro, y L es de 2 metros. Incluso podríamos chequear acá, cuando vemos 10, cuánto pesa la barra del 10. ¿Ves que dice 0,64 kilogramos por metro? Bueno, ese es el peso de la barra por metro. En nosotros, al adoptar 1 kilo por metro, le estamos dando un poquitito más. ¿Está bien?
si quisiéramos hacer el número fino, podríamos cambiar incluso el G. No tiene mucho sentido porque vos fíjate el impacto, ¿no? Es decir, N es 1000 y la influencia del peso propio es nada. ¿Sí? Bien, gracias. Entonces, si teníamos el G igual a 1 kilogramo sobre metro, ¿significaría que había un supuesto de sección que iba a funcionar sí o sí? No te sigo. Nosotros tenemos el G, que es el peso por la longitud. Sí. O Como yo sea no, que como no ya había sabía, un supuesto de una sección que sí o sí iba a funcionar. correcto, más o menos, digamos, yo no sabía qué sección era. Entonces dije, bueno, voy a suponer o presuponer que mi sección va a pesar 1 kilo por metro. Si cuando entro en la tabla, en vez de tener un peso menor a 1 kilo, a lo que yo había adoptado, es mayor, y lo que voy a tener que hacer es recalcular el esfuerzo normal con el verdadero peso por metro que tiene mi sección. ¿Sí? Yo la verdad no sabía cuando adopté G igual a 1 kilo por metro si iba a funcionar o no. Hacerlo con la densidad sería más complicado, ¿no? Es que de todas formas, por más que lo hagas con la densidad, tenés que saber cuánto es la sección. Y la sección es justamente lo que tenés que calcular. Ah, o sea, estás obligado sí o sí a suponer una sección. Exactamente. En realidad, en general, en resistencia, la mayoría de las veces tenés que, a suponer algo. Entonces, bueno, muchas veces entras a tantear porque, o hacer aproximaciones sucesivas para llegar al dimensionamiento. Si se te pasa la mano con la suposición, tenés que rehacerlo. ¿Sí? Y sí, ya sea porque estás suponiendo, digamos, acá, la verdad, el peso propio no influye, ¿no? Con las cargas que vos tenés. Pero suponete que esta fuerza P, en vez de ser 1000 kilos, es, no sé, 2 kilos. Ahí tendrías una influencia importante del peso. Entonces ahí sí estarías muy justo, y tendrías que sí, ir ajustando el número un poco más fino, ¿no? Obviamente con 2 kilos la verdad que le pones un phi del 5 y ya con eso estás sobrado, ¿no? Pero bueno, es otro tema. ¿Contesté tu pregunta, Gabriel? Sí, eso ¿Sí? habría que justificarlo o con decir que el peso no influye mucho con respecto a las otras fuerzas es suficiente. Con decir eso es suficiente. ¿Sí? Esto yo, la verdad, muchas veces se desprecia el peso propio de la sección relacionado con las fuerzas. Acá me interesó a mí plantearles o recordarles que una carga distribuida te modifica el diagrama de esfuerzo axil y además, bueno, dependiendo del valor de esta fuerza distribuida, puede llegar a ser significativo o no. Y bueno, también charlar un poquito acerca de las tablas y qué es lo que obtenés de las tablas, ¿no? Por eso fue un poco el ejercicio. ¿Más o menos les quedó claro? Sí, ¿Sí? Sí, por ahora sí. Porque ahora vamos a ver un ejercicio de un hiperestático. Eh, Ustedes, yo les conté que íbamos a resolver algún hiperestático. Bien, esto es un hiperestático un poquitito diferente. Creo que con Carlos vieron el de las 3 barras. Llegaron Carlos a... hizo algo con un alambre de cobre y de otro material. Ok, bueno.
Acá el ejercicio es este, mirá. Tenemos estos dos materiales, este que es una sección anular, que es la celestita, y la roja es una sección maciza. ¿Sí? Uno está dentro del otro, y los dos están metidos dentro de una prensa, y están sometidos a una fuerza P. Yo acá tengo los datos, que es el diámetro exterior de uno, que es de 30 centímetros, el diámetro interior, que es de 20 centímetros. En este caso, los dos materiales son un F24 y tenemos la fuerza P a la cual están sometidos, es de 10 toneladas. ¿Sí? ¿Qué vendría a ser eso? Ese Esto, esquema. este esquema, ¿cuál? ¿El de arriba? Sí, El de arriba es un corte, es como que yo estoy serruchando, y esta parte de acá es la prensa, esta es la base que tiene, a la que está, y esto es un corte de los dos cilindros, o las dos piezas. Y esta es un corte así, donde veo los dos cilindros como son. ¿Sí? Uno es un claro, sí, corte sí, transversal y el otro lateral. El eso lo primero entendí. es una vista lateral y el de abajo una vista superior o inferior, como quieras ver. Claro, no, pero mi pregunta era más por qué, sí, qué aplicación era. Una aplicación puede ser tranquilamente un ensayo que estamos haciendo. Claro, ¿Sí? Tenemos una pieza que una pieza metida dentro de la otra y la estamos comprimiendo. Entonces, lo primero que hacemos son unos números para ver más o menos cómo debería darnos, y después una vez que lo podemos someter a un ensayo, vemos si lo que nosotros supusimos originalmente difiere mucho de la realidad. Nuestro modelo, al considerar el material homogéneo, al considerar la hipótesis de Saint-Venant y demás, estamos en un número que es racional versus lo que es la realidad. ¿Sí? Es una pena que no, bueno, ya hace un tiempo, ¿no?, que no se haga el ensayo de tracción. Estaba bueno. Bueno, sigo. Entonces, hasta ahora todos entendieron cómo es el ejercicio, ¿no? Es decir, tenemos estos dos materiales, un cilindro y una sección maciza dentro del cilindro, y lo estamos apretando a los dos, ¿sí? Los dos materiales, los dos elementos son del mismo material, pero, a ver, no sé cómo funcionan en realidad, ¿no? Entonces, lo que quiero saber es cuánto me toma, qué esfuerzo normal me toma la sección roja y qué esfuerzo normal me toma el cilindro. Esa sería un poco la pregunta, ¿no? Para resolverlo, tengo, por un lado, la ecuación de la estática, que sería, ¿qué me ayuda acá con este? Si llamamos N1 al anillo, a la sección anular, y N2 el esfuerzo normal de la sección roja. ¿Cómo sería la ecuación? ¿Algún valiente? ¿O poeta? Se me arrugaron todo. estoy buscando la musa inspiradora. Mirá, es muy fácil esto. Yo tengo una fuerza P acá, ¿sí? Acá me tiene que aparecer un N1 y acá me tiene que aparecer un N2. ¿Sí? Sí, P igual a N1 más N2. Correcto, o lo que es lo mismo, P menos N1 y menos N2 es igual a 0. Está bien. Unas de equivalencia, en general trabajamos con equilibrio. Y además, pero el tema es que acá yo tengo dos Ns y tengo una única ecuación de la estática.
Entonces, ya la estática no me puede dar más ecuaciones para resolver este problema. Entonces tengo que recurrir a la resistencia. Y tengo que recurrir a una ecuación de compatibilidad. La ecuación de compatibilidad está relacionada con, en gran parte, con el sentido común. Entonces yo les pregunto, cuando esto lo estoy aplastando con la fuerza P, ¿qué le va a pasar a la sección en su conjunto? ¿Se va a estirar? ¿Se va a comprimir? ¿Se va a cortar? ¿Se va a alargar? Se acorta. Se Se acorta y se acorta. comprime. Ok, se comprime, es decir que se acorta. Bien. Entonces, la sección va a bajar, se va a cortar. Y les pregunto, ¿se va a cortar lo que baje esta sección que tenemos acá? ¿Se va a cortar distinto para la roja que para la celeste? No, no, las dos igual. Las dos iguales. Entonces, bueno, esa es la ecuación de compatibilidad que nosotros vamos a usar. Nosotros vamos a decir que lo que baja la sección 1 es lo mismo que lo que baja la sección 2. ¿Ah? Ahora, ese delta L1 para este material es lo mismo que el epsilon 1, es decir, la deformación del 1, multiplicado por la longitud L que tiene el cilindro, y eso va a ser igual a la deformación del material 2 multiplicado por L. Hasta ahí estamos, ¿no? ¿Me siguieron todos? Sí. Sí, Bien. No, no son el mismo material, ¿no? En este caso en La- particular es el mismo material, Ah, está bien. ¿sí? Fíjense, ese epsilon 1 va a ser igual a la tensión 1 del material 1 dividido el módulo de elasticidad, y eso es igual a la tensión del material 2 dividido el módulo de elasticidad del rojo o del material 2. En este caso en particular, el módulo de elasticidad es igual a 0. Es el mismo, perdón. Entonces puedo anularlo, puedo simplificarlo. Es decir, que la tensión 1 es igual a la tensión 2. En este caso, tensión 1 va a ser N1 dividido el área 1, y eso va a ser igual a N2 dividido el área 2. Si reemplazo, me termina dando una relación como N1 es igual a N2 por el área 1 dividido el área 2. Reemplazando me da esta relación, es decir, es N2 por 4 veces pi por la diferencia del cuadrado de las dos, del diámetro exterior menos el diámetro interior, dividido 4pi por el diámetro al cuadrado. Esto es al revés, ¿no? Es decir, el 4 divide al de abajo y demás, ¿no? Eso lo tienen todos claro. Simplificando, me queda una relación entre los diámetros. Y con esto puedo obtener cada uno, reemplazando en la ecuación del estático, puedo obtener el valor de N2, donde N2 es igual a la fuerza P multiplicado por D sub 2 al cuadrado menos dividido D1 al cuadrado, que me da 4.444 unidades toneladas. 4.000, no puede ser. Ah, sí, está bien. 4.000 kilos debería ser esto. Y N1 me da 5.500 kilos. Fíjense la diferencia. N2 es la sección más chica y N1 es la sección más grande, que sería la anular. La sección más grande es la que está tomando más esfuerzo, la sección más chica estaría tomando menos esfuerzo N. Si quisiera trazar los diagramas, nosotros vamos a tener el diagrama de deformaciones. En este caso, si quieren, vemos
la tensión de la sección roja va a ser N2 dividido a 2, que está dada por esta distribución, y la de la anular, N1 dividido es igual, sigma 1 es igual a N1 dividido a 1, que me da el mismo número, que es lógico, porque dijimos que sigma 1 es igual a sigma 2. Y la deformación es la misma para los dos materiales. ¿Estamos? ¿Hasta ahí? Sí, sí. ¿Sí? Es decir, en este caso, Esos resultados son pasándolo de unidad, ¿no? O sí, sí, sea, sí, sí, todos con la misma unidad. Fíjense, N2 y N1 son distintos, pero las tensiones en este caso es igual y la deformación es igual. ¿Sí? ¿Por qué estamos hablando del mismo material? ¿Me siguieron hasta ahí? ¿Sí? sí, sí. Ok. Veamos a ver qué pasa si yo tengo dos materiales distintos. Es el mismo ejercicio, tengo el mismo diámetro, pero ahora tengo dos materiales distintos. Tengo un material E1 de 2.100.000 kilos por centímetros cuadrados y un material E2 de 700.000 kilos por centímetros cuadrados de módulo de elasticidad. Las dos secciones ya las tengo de dato, es decir, tengo A1 que calculé cuánto vale y A2 también. Y la misma carga de 10 toneladas. Planteo lo mismo, la ecuación de la estática, planteo la ecuación de compatibilidad, igual que antes, delta L1 es igual a delta L2, igual que antes, epsilon 1 por L es igual a epsilon 2 por L. Pero ahora, ¿qué pasa? Epsilon 1 va a ser sigma 1 dividido el módulo de elasticidad 1, y eso es igual a sigma 2 dividido el módulo de elasticidad 2. Ya ahora no puedo simplificar los módulos de elasticidad. Esto me da una relación entre las dos tensiones, cuando reemplazo, de sigma 1 es igual a 3 veces sigma 2. ¿Sí? Que fíjense, está dada por la división de los módulos de elasticidad. A su vez, habíamos dicho que sigma 1 era igual a, o reemplazando acá, me daba que era N1 dividido E1 área 1, se reemplazaba el epsilon, y eso es igual a N2 dividido epsilon 2 por el área 2. Me da que la relación entre N1 y N2 es de 3,75. Acuérdense que antes eran 5.500 dividido 4.400, cuando era el mismo material, ¿se acuerdan? 5.555 dividido 4.400. Era 1,25 la relación que teníamos. Reemplazando en la ecuación de la estática, obtengo que N2 es 2.100 kilos, la tensión sigma 1, sigma 1 es de 20,1 kilos por centímetros cuadrados, N1 es de 7.800 y la tensión 2 es de 6,7. La deformación 1 del material 1 y del material 2 siguen siendo las mismas, y tengo como diagrama el sigma 2, y ahora fíjense, el sigma 1 ya no es lo mismo, el mismo valor, se incrementa con respecto al sigma 2. Y sí, el epsilon 1 se mantiene constante. Entonces, fíjense la diferencia ahora, cómo entran a jugar, digamos, los materiales que nosotros empezamos a usar en los ejercicios, ¿sí? No es lo mismo tener el mismo material que tener un material distinto.
¿Me siguieron más o menos el análisis que hice? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, me alegro mucho. Por último, yo no sé si seguimos teniendo este ejercicio de temperatura, Lucas, en el TP. Lucas se fue, pero ahora me fijo, no me No. acuerdo yo tampoco. Ok, bueno, ¿te acordás? Bueno, no importa. De todas formas, yo les voy a dar la parte de qué pasa cuando tenemos una barra eh, sometida a una temperatura y le impedimos el desplazamiento. De vuelta, tengo un ejercicio que es hiperestático, ¿no? En este caso tengo una barra que está con dos apoyos fijos en los dos extremos y sometido a una temperatura constante arriba y abajo de 20 grados centígrados. ¿Sí? La longitud de la barra es de 4 metros, el área de la sección es el área A. Tengo acá un coeficiente de dilatación, que es 1,2 por 10 a la menos 5 grados centígrados por metro, y el material de la barra es un acero F24. Yo les pregunto una cosa, si no tuviera restringido el apoyo, si en vez de tener un apoyo fijo acá, en el extremo derecho tengo un apoyo móvil, ¿qué le va a pasar a la barra? Y puede rotar, ¿no? Rotar no, Se justamente no. puede, podría ser que se estire como para la derecha. Correcto, se va a estirar hacia la derecha. Entonces, si yo tengo la barra simplemente apoyada, esta barra se va a estirar a la derecha. ¿Cuánto se va a estirar a la derecha? Y no sé si se acuerdan de física 2, pero había una relación entre el coeficiente de dilatación, la temperatura multiplicada por la temperatura y multiplicada por la longitud. Entonces tenemos que ese delta L va a ser ese Pero coeficiente multiplicado por la temperatura multiplicada por la longitud original. Sí, puede ser que sería más preciso que el apoyo quede en el mismo lugar y lo que se estire es la barra. O pasa, o el esquema está bien. el tema es así. Yo tengo la barra que está sometida a calor. ¿Sí? Por el calor se va a tender a dilatar, ¿verdad? Yo dije, ¿qué pasa si la barra, en vez de tenerla restringida, la suelto y tengo un apoyo móvil? Pero el Entonces, apoyo móvil no está sujeto a algo, a sí, tierra, pero en vertical, ponele. acordate, si yo tengo, acá lo que pasa es que está faltando el dibujo ¿no? Este es un apoyo de estas características. ¿Está bien? Entonces, vos fijate, ay, no, no, no. Bueno, vamos. Voy de vuelta. Este es un apoyo móvil que no le impide desplazarse horizontalmente. Entonces, cuando la empiece a dilatar, a calentar, eso se va a dilatar y se va a alargar. ¿Sí? Sí, sí, no, lo que me llama la atención es que también se mueva el apoyo móvil. No, el apoyo móvil se puede correr. Acordate que eso es como si fuese unos rollers. No, no te impiden absolutamente nada ese desplazamiento. Ok, ok. ¿Sí? Es decir, Sí, se sí. le lleva de viaje al apoyo móvil. Entonces, ¿cuánto se va a correr? ¿Cuánto se va a alargar esto? Se va a alargar un delta L que es igual al coeficiente de dilatación multiplicado por la delta temperatura, que son los 20 grados, multiplicada por la longitud de la barra. ¿Está bien? Eso era recuerdo de física 2. Ahora, ¿qué pasa? Eso se
Si no tuviese ningún apoyo fijo, eso se dilataría y se estiraría ese desplazar. Se desplazaría ese delta L. Pero la verdad es que yo tengo el apoyo fijo. Entonces, ¿cómo hace ese apoyo fijo para evitar que se corra la barra, que se estire la barra? ¿Cómo se les ocurre? Cristian, ¿qué se te ocurre? Con una fuerza horizontal. Con una fuerza horizontal, sí señor. El tema acá es hallar cuánto vale esa fuerza horizontal. Entonces, para hallar esa fuerza horizontal, vamos a llamarla esa fuerza horizontal Sn por n delta t, que surge por la temperatura. Y esa fuerza horizontal va a ser igual a la tensión multiplicada por el área. Hasta ahí nada nuevo. Esa tensión la puedo calcular como la deformación longitudinal multiplicada por el módulo de elasticidad. Y esa deformación la puedo llamar, que es lo mismo, delta L dividido L. Entonces, fíjate, si reemplazo delta L por lo que acabamos de calcular, me da que esa N debido a la temperatura, que necesita el apoyo para que no correrse, es igual al coeficiente de dilatación por ese delta de temperatura por la longitud total, dividido la longitud total, multiplicada por el módulo de elasticidad por el área. Simplificando, me queda el coeficiente de dilatación por delta T por E por A. Este es el valor de la reacción que tiene que hacer el apoyo para que no se dilate la barra. Esto se llama, esta fuerza que acabamos de hallar, se llama una coacción, porque es una fuerza que aparece como consecuencia de otra acción, que en este caso es la temperatura, en un hiperestático. ¿Sí? Se llama coacción. Más o menos quedó claro lo